Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Permíteme acompañarte esta Cuaresma y Semana Santa con los álbumes Él nos amó primero, el rezo del Santo Vía Crucis, Al pie de la cruz, meditación de las 7 palabras, Nuestra familia al pie de la cruz y Semillas de Semana Santa. Y con mis libros Todo lo puedo en aquel que me conforta, Nuestra familia al pie de la cruz y mi nuevo bestseller Sucedió en Jerusalén. Descarga los álbumes en audio MP3 y adquiere estos libros a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. En esta emisión vamos a analizar a 2 apóstoles que traicionaron a Jesús, Pedro y Judas. Los 2 lo traicionaron por completo, pero el desenlace de los 2 fue distinto. Vamos a ver qué nos dice Mateo en su evangelio. Pedro entra al patio del palacio donde el Sanedrín juzga a Jesús y una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos. «No sé qué dices». Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazoreo». Y de nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a este hombre». Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es importante notar cómo Pedro negó a su maestro no 1 ni 2, sino 3 veces, porque el 3 es el número en la Biblia que representa la perfección. Si Pedro negó a Jesús 3 veces, eso significa que lo negó por completo, que lo negó de una manera perfecta. Es decir, lo traicionó lo mismo que Judas. Y su traición también fue perfecta, como fue la traición de Judas. Y Mateo en su evangelio nos presenta una serie de negaciones que van increciendo, van aumentando de tono cada vez. Primero, cuando se acerca la criada y lo descubre en el patio, Pedro simplemente lo niega delante de todos. «No sé qué dices». Se hace como el tonto. Sin embargo, se preocupa y por ello prefiere retirarse. Pero cuando va saliendo al portal, otra criada más lo ve y lo reconoce. Y entonces esta vez Pedro lo niega, pero ahora con un juramento. Entonces se acercan más que estaban allí y le dicen a Pedro: «Sí, tú eres uno de ellos, incluso tu forma de hablar te delata». Seguramente lo que descubrió a Pedro fue su acento galileo, tan peculiar. Pero entonces ahora Pedro estalla en cólera y niega a Jesús, echando imprecaciones y juramentos, usando palabrotas, podríamos decir con un demonio: «Yo no conozco a ese hombre». La negación de Pedro va aumentando de tono cada vez hasta que llega al extremo y lo niega 3 veces, es decir, lo negó perfectamente, lo negó por completo, lo traicionó, lo mismo que Judas. Y cuando lo niega por 3ª vez, canta el gallo. Pedro recuerda lo que le había advertido Jesús que le sucedería y entonces saliendo fuera lloró amargamente. Amanece, los sacerdotes y los ancianos del pueblo declaran a Jesús culpable, lo condenan a muerte y se lo llevan para entregarlo al procurador romano Pilato. Dice Mateo en su evangelio que entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Pequé entregando sangre inocente». Ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Pedro niega a Jesús en el patio del palacio donde el Sanedrín juzga a Jesús, y cuando canta el gallo sale y llora amargamente. Judas, después de devolverle las 30 monedas de plata a los sacerdotes y a los ancianos que se las habían pagado, se retira y se ahorca. Pedro y Judas traicionan a su maestro. Cuando se dan cuenta de que lo han traicionado, ambos salen del lugar donde se encuentran, del lugar donde lo traicionan.
pero el desenlace de cada uno es diferente. Pedro sale del patio del palacio y llora amargamente, es decir, llora arrepentido. En el caso de Judas, Judas nunca se arrepintió. Incluso especifica Mateo en su evangelio que cuando se dio cuenta que Jesús había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. A diferencia de Pedro, que se arrepintió de haber traicionado a su maestro, Judas no se arrepintió. Judas más bien sintió remordimiento. No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a dolernos por haberle fallado a alguien y además por haberlo lastimado. En el caso del remordimiento, simplemente nos sentimos mal por haber hecho algo mal, pero poco nos importa el daño que hemos causado. Simplemente nos sentimos poderosamente incómodos con nosotros mismos por lo que hicimos, pero no nos importa la persona a la cual dañamos. Y es tal el remordimiento de Judas que lo lleva en un acto de desesperación a quitarse la vida. Si Judas se hubiera arrepentido como Pedro, hubiera sido perdonado, pero no se arrepintió, fue presa del remordimiento. Por eso es que Jesús había advertido que hay de aquel que lo iba a traicionar, porque más le valiera no haber nacido. Su desenlace iba a ser trágico. A diferencia de Pedro, que será perdonado porque se arrepintió y que después reparará su falta. Después de la resurrección, Jesús lo hará que declare 3 veces que lo quiere para borrar ese tremendo error también de una manera perfecta. Y entonces le conferirá a Jesús el gran privilegio de ser su primer vicario en la tierra. Es impresionante ver la cantidad de monedas que le pagaron a Judas. Claro que a Judas le gustaba el dinero. Ya los evangelistas reportan cómo él mismo era el tesorero de los apóstoles y cómo le gustaba sacar dinero de la bolsa para su uso personal. Pero esta cantidad de 30 monedas de plata, es decir, 30 siclos, no eran una cantidad atractiva en lo absoluto. El equivalente actual de esos 30 siclos eran unos $240. Vender a alguien, vender a su propio maestro, traicionar a alguien por $240, la verdad es que no merece la pena. Sin embargo, esta cifra es muy significativa porque 30 siclos de plata era el precio que se tenía que pagar por el rescate de un esclavo para devolverle su libertad. Y los esclavos eran considerados personas de baja categoría, de la más baja categoría social. De modo que cuando el Sanedrín le paga a Judas 30 monedas de plata por traicionar a su maestro, lo que el Sanedrín está diciendo es que para ellos la vida de Jesús no vale nada, vale lo mismo que la vida de un miserable esclavo. De todos modos, Judas se las devuelve, se las avienta en el santuario, y los sumos sacerdotes ya no quieren echar estas monedas en la ofrenda porque dicen son precio de sangre. De modo que, según lo que dice Mateo, después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Hay 2 tradiciones acerca de la muerte de Judas. Una la presenta Mateo, otra la presenta Lucas en sus Hechos de los Apóstoles. El relato de los Hechos de los Apóstoles dice que Judas cayó de cabeza y se le reventaron las entrañas. Por el contrario, Mateo dice que Judas se ahorcó. En realidad, el relato de Mateo es mucho más verosímil que el otro. Hay que recordar que Lucas no conoció a Jesús. Él hizo una investigación acerca de su vida muchos años después, entrevistando a personas que lo conocieron y que conocieron a los apóstoles y que conocieron a la Virgen María. Y así podemos ver cómo quien le dio a Lucas el dato de la muerte de Judas era definitivamente alguien que lo despreciaba y que por eso lo describió de esa manera. Cayó de cabeza y se le reventaron las entrañas. Tanto así despreciaba a Judas por haber traicionado a Jesús, aquel que le contó a Lucas acerca de la muerte del apóstol traidor. Sea como sea, vemos a 2 apóstoles que fueron capaces de traicionar a su maestro. Sin embargo, estos 2 apóstoles, que Jesús vio en ellos toda la madera de santos, fueron capaces de traicionarlo. Pero uno se arrepintió profundamente y por eso lloró amargamente. El otro, presa del remordimiento, solamente terminó quitándose la vida. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.